A lo largo del tiempo, distintas civilizaciones dejaron registros escritos que durante siglos nadie pudo comprender. Los signos de los antiguos egipcios, las tablillas sumerias, los misteriosos trazos del lineal B o los glifos mayas fueron, durante generaciones, auténticos enigmas. Sistemas cerrados, incomprensibles, ajenos incluso para los pueblos que los heredaron. Sin embargo, uno a uno, esos muros terminaron cediendo. No por magia, sino por años de estudio, observación paciente, y en más de un caso, por hallazgos fortuitos que cambiaron todo. Cada uno de estos sistemas reveló su lógica interna, sus secretos, y nos abrió una ventana a civilizaciones perdidas. Pero hay un libro que rompe este patrón, un manuscrito que, a pesar de todos los esfuerzos, sigue siendo un misterio absoluto. Se llama el Codex Rohonsi. Antes de continuar, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de estas profecías. Ahora sí, continuamos. El Codex Rohonsi no es un fragmento, no está dañado ni incompleto. Al contrario, es un volumen robusto de más de 400 páginas, densamente cubiertas de texto e ilustraciones. Y ahí radica su primer desafío. El problema no es la falta de material, sino su naturaleza desconcertante. Parece deliberadamente ajeno a todo lo que conocemos. El texto se comporta de una manera que desafía las bases de cualquier lenguaje humano. No encontramos palabras que se repitan con claridad, ni frases recurrentes que nos permitan identificar estructuras gramaticales. No hay marcas evidentes de puntuación, ni señales de inicio o final de una idea. Es como si el texto se negara a estabilizarse, a dejarse atrapar por nuestros métodos de análisis. Cuando los investigadores se enfrentaron por primera vez a este desafío, partieron de una suposición lógica. Tal vez se trataba de una lengua perdida de Europa del Este o de Asia Central. Después de todo, el manuscrito apareció en Hungría. Así que compararon sus extraños símbolos con decenas de alfabetos conocidos y olvidados: el armenio, el georgiano, el glagolítico e incluso escrituras prototúrquicas muy antiguas. El resultado fue siempre el mismo: un rotundo fracaso. No había ninguna correspondencia funcional, ninguna conexión que permitiera empezar a tirar del hilo. Ante este callejón sin salida, surgió una segunda hipótesis. ¿Y si no era un idioma, sino un código? Quizás un cifrado complejo diseñado para ocultar un mensaje. Esta idea abrió un nuevo campo de investigación. Se aplicaron todos los métodos criptográficos imaginables. Modelos de sustitución, donde cada símbolo representa una letra. Cifrados por transposición, que alteran el orden de las letras. Incluso se intentaron complejos análisis estadísticos, buscando frecuencias de símbolos y patrones matemáticos ocultos. Se usaron ordenadores para procesar el texto masivamente, buscando una llave que desbloqueara el secreto. El resultado fue, de nuevo, desolador. Nada. El texto no se comporta como un mensaje cifrado que espera una contraseña. Su estructura es demasiado caótica para ser un simple código, y a la vez demasiado consistente para ser un galimatías sin sentido. Se comporta como algo escrito desde una lógica de comunicación que se nos escapa por completo. Y si el texto es un enigma, las ilustraciones que lo acompañan no hacen más que profundizar el misterio. A primera vista, muchas escenas parecen tener una temática cristiana. Vemos cruces, figuras que podrían ser santos o profetas, y procesiones religiosas. Pero cuando se observan con detalle, todo se vuelve extraño. La iconografía no respeta las normas canónicas del cristianismo. Hay cruces que aparecen invertidas, figuras sagradas representadas en contextos de aparente violencia o caos, procesiones donde no hay una jerarquía clara. Es una versión distorsionada de algo que creemos reconocer. Aún más inquietante es que en varias páginas los personajes dibujados no interactúan entre sí. En su lugar,
Parecen estar observando algo que ocurre fuera del marco de la ilustración, como si reaccionaran a un evento invisible para nosotros, los espectadores. Este detalle llevó a una teoría perturbadora. Quizá el Códex no es un libro de doctrinas para convencer a nadie, sino un registro de observaciones, un documento para preservar algo que fue visto o experimentado. Con tantas vías de investigación cerradas, era inevitable que surgiera una tercera hipótesis. El Codex Rohonchi es un fraude. Una elaborada farsa creada en el siglo XVIII o XIX para engañar a académicos y coleccionistas. A primera vista, parece una explicación plausible. Pero esta idea se desmorona cuando la analizamos. Crear un fraude de esta magnitud requeriría un esfuerzo monumental. Hablamos de más de 400 páginas de un texto coherente en su propia rareza y cientos de ilustraciones detalladas. El coste y el tiempo necesarios habrían sido enormes. Y sobre todo, ¿para qué? Los fraudes se cometen por dinero, fama o poder, y el Códex no ofrece nada de eso. No hay una firma de autor, no hay un intento de venderlo como una reliquia sagrada. De hecho, no se difundió como una obra falsa para engañar al público. Simplemente apareció en una biblioteca, fue catalogado y archivado. Y esto es clave. Los falsificadores buscan atención. Quieren que su engaño sea descubierto, o al menos debatido. El Codex Rohonchi no busca nada. Simplemente existe. A lo largo del siglo XX, el manuscrito vivió momentos de intenso interés académico, seguidos de largos periodos de olvido. Cada vez que un lingüista, un historiador o un criptógrafo creía estar a punto de descifrarlo, el texto volvía a cerrarse sobre sí mismo, como una ostra. Parecía aceptar las aproximaciones, permitir que los investigadores se acercaran a su superficie, pero rechazaba violentamente cualquier interpretación definitiva. Era como si el propio libro jugara con sus lectores, alimentando su curiosidad para luego dejarlos en la más profunda oscuridad. Esta resistencia a ser comprendido llevó a algunos investigadores a una conclusión incómoda, casi radical. Quizás estamos haciendo la pregunta equivocada. Tal vez el Códex no codifica palabras en el sentido tradicional. Quizás lo que contiene son procesos, estados mentales, secuencias de pensamiento abstracto, algo que no se puede traducir línea por línea, porque su significado no reside en las palabras individuales, sino en el patrón global. Si esto fuera cierto, el descifrado no dependería de una clave criptográfica, sino de adoptar un marco cognitivo completamente diferente. Y si es así, entonces el Codex Rohonchi no es el que falla como texto. Somos nosotros los que fallamos como lectores. Esta idea es fascinante porque nos conecta con un patrón que se repite en la historia. Los libros verdaderamente peligrosos no suelen ser aquellos que contienen ideas explícitas y controvertidas. Esos pueden ser debatidos, refutados o prohibidos. Los manuscritos realmente subversivos son los que no encajan, los que no pueden ser absorbidos por el relato dominante de una cultura. Un texto que nadie puede leer no puede ser discutido, no puede ser asimilado, y lo que no se puede discutir a menudo se silencia. No con la hoguera, sino con algo mucho más sutil, la indiferencia. Y eso es exactamente lo que le pasó al Codex Rohonchi. No fue destruido como una herejía, ni fue celebrado como una revelación. Fue archivado, catalogado como una curiosidad y guardado en una estantería. Fue neutralizado por la indiferencia, convertido en un objeto marginal, una anécdota para eruditos, un objeto incómodo que no amenaza directamente a nadie, pero que tampoco aporta ninguna certeza. Y sin embargo, a pesar de todo, sigue ahí, intacto, en silencio, esperando. Vivimos en un mundo donde las inteligencias artificiales pueden aprender un idioma humano en cuestión de horas. Dominan la gramática,
el vocabulario y el contexto con una velocidad sobrehumana. En este contexto, la existencia de un texto que, durante siglos, ha resistido toda lógica de traducción humana y computacional, debería incomodarnos mucho más, porque plantea una pregunta fundamental y peligrosa. ¿Y si no toda forma de comunicación fue pensada para nosotros? Tal vez el Codex Rojonzi no fue escrito para los humanos de su época, ni siquiera para los de la nuestra. Quizás fue escrito para una etapa de la conciencia que aún no hemos alcanzado. O para una forma de humanidad completamente distinta, con una mente que funcionaba de otra manera. O tal vez, y esta es la posibilidad más inquietante de todas, el libro no contiene un mensaje en absoluto. Quizás es un reflejo, un espejo textual, un dispositivo diseñado para revelar los límites de la mente de quien intenta leerlo. Cada intento fallido, cada teoría descartada, no nos diría nada sobre el libro, pero sí mucho sobre nosotros mismos, sobre nuestras limitaciones cognitivas y los prejuicios de nuestro pensamiento. Porque cuando un texto permanece indescifrable durante siglos, a pesar de los esfuerzos de las mentes más brillantes y las tecnologías más avanzadas, quizás el problema ya no está en el texto. El problema está en el tipo de lector que ese texto exige. Y es muy posible que ese lector simplemente todavía no haya nacido. O quizás el verdadero mensaje del Codex Rojonzi es precisamente ese: que hay misterios que no están hechos para ser resueltos, sino para recordarnos que el universo del conocimiento es mucho más grande y extraño de lo que nos atrevemos a imaginar. Gracias por acompañarme en este viaje. Si estas historias te intrigan, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo misterio. Hasta pronto.